Hola, mi nombre es Marcelo Pretini y les doy la bienvenida a la teleclase práctica número 1 de la materia Auditoría 1. Previamente a abocarnos a la resolución concreta del caso, vamos a repasar el esquema conceptual del módulo 1. Tal como vimos oportunamente en el SAM, en el módulo 1 estudiaremos los conceptos relativos a conceptos básicos y definiciones básicas de la materia. En este sentido, el módulo 1 abarca qué es lo que es una auditoría, cuáles son las clases de auditoría existentes que lleva adelante el contador público, los objetivos de la auditoría y los 3 riesgos de auditoría que conforman el riesgo global de auditoría. Adicionalmente, deberemos tener en cuenta la normativa bajo la cual el contador debe llevar adelante su auditoría. En tal sentido, deberemos contemplar normas contables, normas de auditoría y normas legales. Asimismo, estudiaremos el proceso de auditoría en sus 3 etapas: planificación, ejecución y conclusión. Y finalmente, deberemos recordar los 5 componentes que conforman el proceso de planificación. En la resolución concreta de este caso, deberemos recordar y tener presente los siguientes conceptos teóricos clave. En primer lugar, la auditoría externa de estados contables. ¿Por qué es necesaria? A estos efectos debemos recordar y tener presente cuál es la utilidad última de los estados contables, cuál es el ser utilizada por los usuarios para la toma de decisiones. Ahora bien, ¿quiénes son los usuarios de los estados contables? Los estados contables tienen usuarios internos, que es la dirección y la gerencia, y terceros, ajenos a la organización. Dentro de los terceros podemos mencionar como los más relevantes al Estado, que tiene un interés en la fiscalización de la empresa y el cobro de impuestos, potenciales inversores interesados en adquirir acciones de la compañía, proveedores interesados en conocer la situación patrimonial y la factibilidad de cobro de sus acreencias, bancos, que son potenciales proveedores de recursos financieros para la sociedad y que estarán interesados en evaluar la performance y la situación económica y financiera de la empresa, que es la que le permitirá determinar la factibilidad de recupero de su crédito y si otorgará en definitiva o no la financiación a la empresa. Dicho esto, ¿cuál es la problemática que se presenta? Existen diferentes usuarios con diferentes intereses en relación con los estados contables. Pero los estados contables son preparados por uno de los usuarios, que es la empresa, que muchas veces tiene intereses contrapuestos al resto de los usuarios. Por ello, la información tal como nace de la empresa no es confiable. Y todos sabemos que si alguien debe tomar decisiones en base a información no confiable, buscará otra información o preferirá no tomar la decisión. Por ello, los estados contables como nacen no son confiables y como tal no son útiles para la toma de decisiones. Se presenta entonces la necesidad de que los estados contables adquieran confiabilidad, hacerlos confiables para que los terceros diferentes a la empresa, bancos, inversores, proveedores, empleados, el Estado, tengan confianza en los estados contables y tomen decisiones en base a ellos. ¿Cuál es el proceso por el cual la información que nace de la empresa como no confiable se convierte en confiable? La auditoría externa de estados contables, llevada adelante por un contador público independiente, experto en la materia y que sea confiable, para lo cual debe reunir el requisito básico de la independencia. Es por ello que el auditor debe ser independiente de la empresa que está auditando. Pasemos ahora al concepto clave número 2 que deberemos tener en cuenta en el desarrollo del caso práctico y que se refiere a los objetivos de la auditoría externa de estados contables. En este sentido, debemos recordar que el fin último del trabajo del auditor será emitir un informe sobre la razonabilidad con que los estados contables presentan la situación patrimonial, financiera y los resultados de las operaciones de la sociedad. A efectos de poder emitir su informe, el auditor deberá tener en cuenta los siguientes objetivos de auditoría. En primer lugar, que los estados contables reflejen la realidad.
Y en segundo lugar, que esta realidad sea presentada según lo establecido por las normas contables profesionales. Del primer punto, que los estados contables reflejen la realidad, se desprenden tres objetivos de auditoría. El primero será el objetivo de existencia, y que se refiere a que todo lo registrado en los estados contables exista, sea real. El segundo objetivo de auditoría se refiere a la propiedad, que significa que todo lo registrado en los estados contables, activos, pasivos y transacciones, pertenezcan al ente auditado. Y el tercer objetivo es el de integridad, que es el objetivo de auditoría más difícil de cubrir y que significa que todo lo real o todo lo que existe esté contabilizado. En otras palabras, que los estados contables estén completos, íntegros y que no le falte ninguna información de la que deben contener. En relación con el segundo punto, y una vez alcanzados estos tres objetivos que nos permiten concluir que los estados contables reflejan la realidad, debemos asegurarnos que esta realidad sea presentada en los estados contables según normas contables profesionales. Y a estos efectos deben cumplirse dos objetivos de auditoría: el de evaluación y el de exposición. Asegurándose entonces el auditor el cumplimiento de estos 5 objetivos: existencia, propiedad, integridad, evaluación y exposición, podrá concluir que los estados contables reflejan la realidad y presentan esta realidad según normas contables profesionales, lo cual le permitirá emitir una opinión favorable sobre los estados contables. Si alguno de estos objetivos no se cumpliera, existirán salvedades o una opinión desfavorable sobre los estados contables, tema que será materia de estudio en la materia Auditoría 2. El tercer concepto clave que deberemos considerar es el concepto del riesgo. En este sentido, estudiaremos o repasaremos el riesgo global de auditoría y sus componentes: riesgo inherente, riesgo de control y de falta de detección. A efecto de recordar qué es lo que era el riesgo global de auditoría, debemos considerar que el fin último del auditor externo es emitir una opinión sobre los estados contables. En consecuencia, el riesgo global de auditoría es la posibilidad que tiene el auditor de que su informe sea incorrecto. En otras palabras, concluir que los estados contables o decir en su informe que los estados contables son correctos cuando en realidad no lo son. Situación que le podría traer aparejadas responsabilidades profesionales, civiles e inclusive penales. A efectos de estudiar el riesgo global de auditoría, tenemos que descomponerlo en sus tres componentes, que son el riesgo inherente, el riesgo de control y el riesgo de falta de detección. El riesgo inherente es el riesgo propio de la actividad de la empresa. En tal sentido, no será lo mismo el riesgo al que está expuesta una empresa que se dedica a la actividad minera que otra que realiza o que fabrica aberturas de aluminio. El riesgo inherente de la primera actividad es muy superior. Este riesgo inherente no puede ser manejado ni por la propia empresa ni por el auditor. El segundo componente del riesgo global de auditoría es el riesgo de control. ¿Qué es lo que es el riesgo de control? Es el riesgo de que el sistema de control interno de la empresa no detecte y corrija oportunamente los posibles errores. Este riesgo de control no puede ser manejado por el auditor, pero sí puede ser manejado por la organización. ¿Cómo? Mejorando sus recursos humanos, capacitándolos, adquiriendo o contratando nuevos sistemas informáticos acorde a su operatoria, etc. Y finalmente, tenemos el riesgo de falta de detección. Este riesgo de falta de detección es el único riesgo que podemos manejar nosotros como auditores externos. ¿Y de qué manera lo haremos? Variando la naturaleza, el alcance y la oportunidad de las pruebas sustantivas que aplicaremos. Por último, el cuarto concepto clave a considerar es las clases o tipos de prueba de auditoría que podrá aplicar el auditor. En tal sentido, existen 3 posibles clases de auditoría.
las pruebas globales de razonabilidad, las pruebas de controles de la organización y las pruebas sustantivas. Las pruebas globales de razonabilidad sirven para verificar la razonabilidad de una variable dependiente respecto de una variable independiente. Por ejemplo, el auditor llegará a concluir sobre la razonabilidad del cargo a resultados por ingresos brutos en función de cómo evolucionaron las ventas. Si las ventas suben, por ejemplo, un 30%, de no haber habido cambios en la alícuota de ingresos brutos, el cargo a resultado de impuestos a los ingresos brutos debiera haberse incrementado en un porcentaje similar. Las pruebas de cumplimiento de controles son aquellas que realiza el auditor para verificar que los controles de la empresa funcionan o no adecuadamente y en función de ello definir si depositará o no confianza en ellos a los efectos de planificar su auditoría. Las pruebas de controles no son obligatorias, pero generalmente sí son de aplicación. Existen dos casos en los cuales el auditor no las aplica, que son cuando del relevamiento preliminar surge que la empresa no tiene un adecuado sistema de control interno, o cuando verificar el hecho de realizar pruebas de cumplimiento para verificar los controles de la organización resulta más oneroso que aplicar pruebas sustantivas. Finalmente, las pruebas sustantivas son las que realiza el auditor para verificar la razonabilidad de los diferentes rubros de los estados contables. Vamos a plantear ahora la situación problemática. Nos encontramos planificando la auditoría de la empresa El Tocador al 30 de junio del 2013 y deberemos identificar qué riesgos de auditoría se presentan en los circuitos bajo examen y qué pruebas sustantivas deberemos aplicar. Los datos que deberemos considerar son los siguientes. El Tocador es una empresa dedicada a la comercialización de artículos de perfumería. Importa productos de un único proveedor de Brasil y tiene dos canales de venta. El primero en un local comercial propio de la empresa y el segundo que realiza a través de vendedores que van a los domicilios de los clientes, donde entregan las mercaderías y efectúan las cobranzas. Las ventas son fundamentalmente de contado, salvo en contados casos donde se vende en cuenta corriente a determinados distribuidores mayoristas. La sociedad opera con 25 cuentas corrientes bancarias que están distribuidas en su radio de acción, las cuales se concilian mensualmente, pero existen partidas conciliatorias pendientes de importante significación y de larga data. Esto quiere decir que en las conciliaciones bancarias hay importante cantidad de depósitos no acreditados por el banco, créditos bancarios no contabilizados, débitos bancarios no contabilizados y cheques pendientes de débito por el banco, y que son de antigua data. Las cobranzas efectuadas en el local de venta se depositan diariamente en una de las cuentas corrientes bancarias de la sociedad y una vez por mes se realiza la conciliación global entre lo facturado por el local durante el mes y la suma mensual de lo depositado diariamente. De nuestra experiencia, nunca se han observado diferencias en esta conciliación. Durante el último trimestre, que sería el referido a abril, mayo y junio del 2013, usted verificó que la mayor parte de los clientes de la sociedad presentaba dificultades financieras. A pesar de ello y con el objetivo de mantener su posición competitiva y su volumen de venta, la sociedad les continuó vendiendo y a crédito, o sea, de manera financiada, a pesar de estar asumiendo un riesgo mayor. Los vendedores contactan la venta y en ese momento emiten una nota de pedido que sirve de base para que luego el área de despacho envíe la mercadería a los clientes y se proceda a la facturación. Las cobranzas de los vendedores son efectuadas por ellos mismos en el domicilio del cliente en el momento de entregar los bienes junto con las respectivas facturas. Los valores recibidos son depositados por los vendedores en las cuentas corrientes bancarias y mensualmente los vendedores entregan en la administración una planilla con el resumen de las cobranzas y los talones de las boletas de depósito. De acuerdo a nuestra experiencia, este procedimiento origina una importante cantidad de partidas conciliatorias, tanto cuando comparamos los registros contables de la empresa con la de los clientes, como en las conciliaciones bancarias.
En relación con los bienes de cambio, lo mismo se encuentran ubicados en un depósito que está ubicado en el edificio donde también funciona la administración central y en otro depósito contiguo al local de ventas, siendo ambos inmuebles, o sea, ambos depósitos, propiedad de la empresa. En relación a los controles internos de la empresa, los controles existentes para los procesos de recepción, custodia y entrega de la mercadería han sido evaluados por nosotros como adecuados. La sociedad posee un sistema computarizado que le permite mantener su inventario permanente en unidades y valorizados al momento, y este sistema está integrado con la contabilidad. Nuestra experiencia, formada en nuestro carácter de auditores en los últimos 4 años en la empresa, nos indica que desde que se instaló el programa no hubo diferencias en las pruebas de inventario, lo cual nos da una pauta de que la empresa tiene adecuadamente controlado el proceso de recepción, custodia y entrega de la mercadería. Los bienes de uso de la sociedad se componen del inmueble donde se desarrollan las actividades, el local de ventas, las instalaciones en general y otros útiles menores. En relación con las compras, como dijimos, son realizadas a un único proveedor de Brasil y se realizan en cuenta corriente. El proveedor nos otorga un plazo de financiación de 30 días y la empresa generalmente debe necesariamente pagar dentro de este plazo, no habiendo observado atrasos en los últimos tiempos. En relación a las novedades del ejercicio 2013, que es para el cual estamos planificando nuestra auditoría, en el mes de febrero el gobierno ha implementado un nuevo impuesto del 40% sobre las importaciones, lo cual encarece el producto de la empresa. En relación al área de las obligaciones impositivas y sociales, la empresa cuenta con un adecuado sistema de control interno, un capacitado y experimentado departamento de impuestos que le garantiza que en las obligaciones impositivas y sociales, cargas sociales, se encuentran adecuadamente controladas y están al día en los pagos. Finalmente, en relación al área de contingencias, la empresa tiene varios juicios laborales realizados por ex vendedores contra la empresa. Y el informe de los abogados defensores de la empresa nos indican que de todos estos juicios se encuentran en un periodo de prueba, en una etapa de prueba, motivo por el cual no pueden dar una opinión concreta sobre las posibilidades de que la empresa resulte ganadora o perdedora en las mencionadas causas judiciales. Finalmente, para terminar el planteo de la situación problemática, como lo pueden ver en la filmina, presentamos un estado de situación patrimonial resumido, donde podrán ver la importancia relativa de cada uno de los rubros de los estados contables. Dicho esto, vamos a plantear las actividades que ustedes deberán llevar adelante, teniendo en consideración todos los datos antes señalados. En primer lugar, la primera actividad consiste en que digamos o en que ustedes indiquen cómo calificarían el riesgo inherente para el componente de los estados contables denominado cuentas por cobrar y ventas, dando una justificación de su respuesta. En la segunda actividad deberán considerar cuál es el riesgo de control para el rubro de deudas fiscales y sociales, justificando su respuesta. Finalmente, en la tercera actividad, deberemos indicar qué tipo de prueba de auditoría aplicaremos para obtener evidencia de auditoría en relación con el rubro bienes de cambio. Bueno, planteadas las actividades, ahora trabajarán en grupos de 4 durante un tiempo aproximado de 40 minutos, luego del cual procederemos a revisar la solución de manera conjunta.
Bueno, ¿cómo les fue en la resolución? ¿Les pareció fácil, difícil? Muchos datos, ¿no? El secreto acá está en leer con atención e identificar lo que nos pide el ejercicio. Vamos a repasarlo. Lo que puntualmente nos pedía la actividad 1 es cómo calificaría el riesgo inherente para el componente de los estados contables denominados cuentas por cobrar y ventas. En tal sentido, recordemos qué es lo que era el riesgo inherente. Habíamos dicho, el riesgo inherente es un riesgo que no depende de la empresa, no está bajo su control, es un riesgo propio de la actividad que existe por el solo hecho de trabajar en una rama de actividad determinada. Y la empresa necesariamente deberá lidiar con este riesgo, porque forma parte de su actividad. De igual modo, el auditor externo tampoco podrá manejar el riesgo inherente. ¿Cuáles son los factores de riesgo inherente entonces que nos plantea este ejercicio en relación con las cuentas por cobrar y las ventas? Podemos distinguir básicamente dos grandes riesgos inherentes. El primero es que nos indica que por la situación económica varios de los clientes de la empresa tienen una situación financiera comprometida, lo cual podría tener un impacto para la empresa. ¿Cuál sería este impacto? ¿Qué se les ocurre? Si estamos vendiendo y continuamos abasteciendo a clientes con una situación financiera comprometida, el riesgo inherente que se presenta es que esto potencialmente desencadene incobrabilidades o un riesgo de incobrabilidad mayor en el futuro. La alternativa sería dejar de venderle a estos clientes, pero dado que es una situación propia de los clientes de la rama de la actividad donde se desempeña la empresa, el hecho de no hacerlo implicaría un fuerte impacto sobre las ventas que repercutiría en toda la empresa el tocador, lo cual sería muy significativo para su continuidad. La segunda cuestión importante que tenemos que tener en cuenta en relación con el riesgo inherente para este rubro es que durante el mes de febrero del año 2013, el gobierno nacional ha aplicado un nuevo impuesto muy significativo del 40% sobre las importaciones con el objetivo de restringir la entrada de productos importados. ¿Cómo impactaría esto en el rubro créditos por venta y ventas, o en las ventas fundamentalmente? Ante esta situación la empresa tiene dos alternativas. La alternativa 1 sería que absorba el mayor impuesto, pero dada la relevancia del mismo, esta situación aparece como muy difícil. La segunda alternativa sería trasladar el mayor costo a los clientes, pero esto tendría seguramente o repercutiría seguramente de una manera bastante negativa sobre las ventas, dado el incremento significativo que sufrirían los precios. Finalizada la actividad 1, pasemos a la siguiente. ¿Qué nos planteaba la actividad 2? La actividad 2 nos preguntaba cómo considerábamos que es el riesgo de control referido al rubro de deudas fiscales y sociales, si el mismo es alto o bajo, y que demos una justificación de por qué damos la respuesta de si es alto o bajo. En tal sentido, deberemos tener presente qué es lo que era el riesgo de control. A diferencia del riesgo inherente, el riesgo de control sí puede ser manejado por la organización. El riesgo de control se refiere a qué calidad poseen los controles internos de la organización para mantener acotados los riesgos inherentes. En tal sentido, una empresa puede trabajar sobre el riesgo de control, mejorando sus recursos humanos, sus recursos materiales, informáticos, de manera de tener un mejor control de sus transacciones y de la operatoria de su negocio. En relación con el ejercicio y la pregunta puntual referida a deudas fiscales y sociales, habíamos dicho que la empresa cuenta con un sistema adecuado, con un departamento impositivo muy capacitado, que le ha permitido en los últimos años, según surge de nuestra experiencia como auditores, mantener controlados todos los impuestos con un muy bajo nivel de contingencias y de esta manera ha podido cumplir con todas las obligaciones fiscales y previsionales exigidas por el fisco, manteniendo al día el pago de las mismas.
En función de eso, concluimos que el riesgo de control para el rubro de deudas fiscales y sociales es bajo. ¿Y cómo repercutirá esto en nuestra actividad de auditoría o en nuestras pruebas sustantivas? Básicamente, en función de esta conclusión, podremos aplicar pruebas sustantivas mínimas y confiar en los controles que realiza la empresa, optimizando los tiempos y los costos de nuestra auditoría. Finalizada la actividad 2, vamos a la tercera y última actividad, la cual nos planteaba qué tipo de prueba de auditoría aplicaríamos para obtener evidencia de auditoría referida al rubro bienes de cambio. En este sentido, tenemos que recordar que existen 3 tipos de prueba de auditoría. La primera son las pruebas globales de razonabilidad, la segunda son las pruebas de controles y las terceras son las pruebas sustantivas. En este caso particular de los bienes de cambio, deberíamos descartar de antemano las pruebas globales de razonabilidad, dado que el ejercicio no presenta datos referidos a variables dependientes o independientes, del cual pueda inferirse que la variable dependiente deberá comportarse en función a un patrón predecible en relación con la variable independiente. En otras palabras, y para decirlo más sencillo, no tenemos datos en el ejercicio que nos permitan concluir que deberemos aplicar pruebas globales de razonabilidad, por lo cual las descartamos. Nos queda entonces la duda de si aplicaremos pruebas de control o pruebas sustantivas. En este sentido, o a los fines de resolver el interrogante, deberemos considerar cuándo se deben aplicar pruebas de controles y cuándo pruebas sustantivas. Las pruebas de controles son de utilidad para reducir las pruebas sustantivas cuando los controles de la empresa funcionan adecuadamente. Si los controles no funcionan adecuadamente, deberemos necesariamente aplicar mucho grado de detalle de pruebas sustantivas, o sea, pruebas sustantivas amplias. A efecto de resolver el interrogante, veamos entonces qué nos planteaba el ejercicio en relación con la custodia, recepción y almacenamiento de las mercaderías. El ejercicio el circuito de control de la empresa, el tocador, nos plantea que los procesos de recepción, custodia y entrega de la mercadería han sido adecuados durante los últimos años, lo cual resulta, o concluimos esto de nuestra actividad de auditoría de los últimos 4 años, desde que la empresa cambió su sistema informático. Tal es así que en estos últimos 4 años la empresa no ha tenido diferencias de inventario significativas y en los últimos 4 años su auditoría sobre este rubro ha sido muy sencilla y sin ningún tipo de complicación. En función de eso, concluimos que podremos confiar en los controles de la empresa y aplicar entonces prueba de controles. La consulta que queda pendiente es entonces si además de prueba de controles aplicaremos pruebas sustantivas. Y aquí nos queda flotando una pregunta. Si la empresa tiene excelentes sistemas de control y el auditor aplica prueba para auditar dichos controles, ¿es obligatoria la aplicación de pruebas sustantivas? La respuesta es sí. Las pruebas sustantivas, que son aquellas que se realizan para verificar la razonabilidad de los saldos contables, el auditor las aplica en todos los casos, por más que la empresa tenga un muy buen sistema de control interno. No obstante, teniendo en cuenta los adecuados controles que presenta la empresa El Tocador en relación con la custodia y la entrega de la mercadería, las pruebas sustantivas que aplicaremos serán mínimas y consistirán en tomar una pequeña muestra de mercaderías para realizar inventarios físicos y verificar que el sistema siga funcionando adecuadamente y que no se presenten diferencias. Finalizada la resolución del caso práctico, vamos a ejercitarnos con 3 ejercicios de los 20 posibles que ustedes tendrán en la resolución del SAM. El primer ejercicio que resolveremos nos plantea: el hecho de que el tocador continúe vendiendo a clientes que presentan problemas financieros impacta en el rubro créditos por venta, afectando principalmente el objetivo de A. Existencia. B. Propiedad. C. Integridad. D. Valuación. O E. Exposición.
deberemos seleccionar cuál de estas 5 posibles respuestas es la correcta. Para ello, analicemos una por una. Existencia. El objetivo de existencia se refería a que todo lo registrado en los estados contables exista, o sea, real. ¿Les parece que este objetivo de auditoría se verá afectado por el hecho de continuar vendiendo a clientes con problemas financieros? No, porque en realidad, si la empresa le sigue vendiendo a los clientes, tendrá un crédito con los clientes. El crédito será real, efectivo y existirá, con lo cual el objetivo de existencia no se verá afectado. El segundo objetivo es el de propiedad. Este tampoco se verá afectado por el hecho de continuar vendiendo a clientes en problemas financieros, dado que dichos créditos serán sin lugar a duda propiedad de la empresa, quien habrá entregado a los clientes la mercadería en venta. El tercer objetivo será el de integridad. ¿A qué se refería el objetivo de integridad? El objetivo de integridad nos planteaba que a los estados contables no deberían faltarle transacciones pendientes de registrar, o en otras palabras, que los estados contables deben contener todas las transacciones realizadas en el ejercicio por la empresa. ¿Les parece que seguir vendiendo a clientes en problemas financieros podría afectar este objetivo? De ninguna manera. Mientras la transacción esté registrada, el objetivo de integridad estará cubierto. En cuarto lugar, pasemos al objetivo de evaluación. El hecho de seguir vendiendo a clientes con problemas financieros podría poner en riesgo el objetivo de evaluación. En este sentido, tenemos que recordar cómo se evalúan los créditos por venta. La resolución técnica número 17 nos plantea que los créditos por venta se evaluarán según su destino probable. Si los mismos van a ser vendidos o cedidos antes de su vencimiento, se evaluarán al valor neto de realización, mientras que si se mantienen hasta el vencimiento, se evaluarán al precio neto de contado más los intereses financieros devengados al cierre del ejercicio. Pero siempre, se aplique uno u otro criterio, deberemos tener en cuenta como tope de evaluación o como límite de evaluación el valor recuperable. Y en este sentido, el valor recuperable para los créditos por venta nos indica que los créditos no podrán ser valuados por encima del valor que voy a cobrar. A tales efectos, las sociedades, las empresas habitualmente, constituyen previsiones para incobrabilidad en el caso de que se presenten dudas que un crédito podrá ser cobrado. ¿Les parece entonces que el hecho de continuar vendiendo a clientes con problemas financieros puede afectar el objetivo de evaluación? Sí, con seguridad que sí, dado que esta circunstancia podría ocasionar un incremento o un potencial incremento de clientes que no abonarán sus cuentas o que tendrán problemas para pagar, en cuyo caso la empresa tendrá que constituir una mayor previsión para deudores incobrables. El riesgo aquí para el auditor entonces es que la previsión para deudores incobrables sea defectuosa o esté en defectos de la que realmente debiera constituirse y en consecuencia los créditos por venta estén mal valuados. Finalmente nos queda el objetivo de exposición, pero este sin lugar a dudas que no se ve afectado por el hecho de seguir vendiendo a clientes con problemas financieros, dado que las normas de exposición que están planteadas en la resolución técnica número 8 y número 9 nada tienen que ver con esta situación. Vamos al ejercicio número 2. El mismo nos solicita que indique qué componente de los estados contables afecta el hecho de que el gobierno nacional haya implementado un impuesto a las importaciones del 40%. Y las alternativas posibles son A. Créditos por ventas y ventas. B. Cuentas por pagar y compras. C. Bienes de cambio y costos. D. Bienes de uso y depreciaciones. O E. Todas son correctas. Para resolver el caso o el ejercicio, vamos a analizar una por una. ¿Este nuevo impuesto del 40% afectará los créditos y los por venta y las ventas? Sí. Habíamos dicho en la resolución del caso práctico
que ante este aumento importante del impuesto a las importaciones, la empresa casi con seguridad se verá obligada a incrementar los precios de venta, lo cual en un alto grado de probabilidad afectará el volumen de sus ventas, dado que seguramente sus clientes serán reticentes a pagar significativos precios mayores. En segundo lugar, esta situación afectará las cuentas por pagar y las compras. ¿Qué les parece? La respuesta en este caso también es afirmativa. ¿Por qué? Porque el hecho de que haya un nuevo impuesto a las importaciones del 40% incrementará significativamente el volumen de pago que deberemos hacer a nuestro proveedor de Brasil. En tercer lugar, debemos analizar si los bienes el circuito, el rubro, bienes de cambio y costos se verá afectado. Y aquí la respuesta también es que sí, debido a que el hecho de pagar un mayor impuesto a las importaciones, que es activable dentro del rubro bienes de cambio, nos genera la posibilidad de que el rubro bienes de cambio quede sobrevaluado en el caso que no podamos trasladar este mayor impacto del costo de la importación a nuestros clientes, y en consecuencia deberemos reflejar una previsión por obsolescencia o por desvalorización de la mercadería. Finalmente, nos resta analizar si esta circunstancia afectaría al rubro bienes de uso, y la respuesta también es que sí, debido a que en el contexto hipotético de que esta situación se prolongue en el tiempo, que la empresa no pueda trasladar el mayor costo de las importaciones a sus clientes y tenga un problema en su negocio, seguramente los bienes de uso excederán su valor recuperable, dado que los bienes de uso son bienes que se usan en la actividad principal del ente y cuya recuperabilidad depende de que en el tiempo, en el futuro inmediato, la empresa cuente con resultados operativos positivos que permita la absorción del cargo por depreciaciones de los bienes de uso activados. En consecuencia, y habiendo analizado y concluido afirmativamente que la circunstancia del impuesto del 40% afecta o es positiva para los 4 primeros incisos, la respuesta correcta es la E, donde concluimos que todas las anteriores o todas las aseveraciones previas son correctas. Para terminar, vayamos al ejercicio número 3. El mismo nos plantea, o nos dice, el hecho de que la sociedad se abastezca exclusivamente con un proveedor de Brasil tiene impacto en el riesgo inherente y el riesgo de control. Riesgo de control y riesgo de falta de detección. Riesgo de falta de detección. Riesgo global y riesgo de auditoría. La respuesta correcta en este caso es la A, que hace referencia al riesgo inherente y al riesgo de control. Vamos a explicar el porqué. En primer lugar, el hecho de abastecerse exclusivamente de un único proveedor tiene un riesgo inherente para el negocio de la empresa, dado que este proveedor podría tener mucha influencia sobre nuestro negocio. Si el proveedor, por ejemplo, decidiera unilateralmente, dada su posición monopólica, incrementar significativamente los precios de venta hacia nosotros, hacia la empresa del tocador, seguramente esto repercutirá en nuestro negocio porque no será tan fácil, dependiendo de la situación de competencia del mercado en que opere el tocador, trasladar el precio a los clientes. Por otra parte, el riesgo de control también está en juego, dado que, salvo que se trate de una rama de actividad monopólica en la cual no haya proveedores alternativos, sea imposible o muy dificultoso tenerlos, el hecho de que la empresa trabaje con un único proveedor durante mucho lapso de tiempo y no busque alternativas concretas, seguramente implica o es consecuencia de que hay algo dentro de la empresa que está fallando. Cualquier empresa sensata y prudente no querrá quedar atada a un único proveedor y con seguridad debiera buscar o tratar de encontrar alternativas potables de proveedores que provean similares materias primas a precios razonables, lo cual le permitirá negociar de una manera más adecuada con sus proveedores. ¿Por qué el inciso B, que hace referencia al riesgo de control y riesgo de falta de detección, no es correcta? Porque el riesgo de falta de detección
es el riesgo de que el auditor con sus pruebas sustantivas no detecte un error y por ende emite una opinión incorrecta. La situación planteada no tiene ninguna relación con lo aquí expuesto o con el riesgo de falta de detección. Por esto descartamos la alternativa B. La alternativa C es similar a la B, nada más que solamente nombra el riesgo de falta de detección, motivo por el cual es incorrecta. La alternativa D hace referencia al riesgo global. El riesgo global se conforma por los tres riesgos individuales, inherente, de control y de falta de detección. Habiendo descartado entonces en los incisos B y C el riesgo de falta de detección y conteniendo el riesgo global a los tres riesgos de control, inherente y de falta de detección, la alternativa D no puede ser correcta. Finalmente, el riesgo de auditoría es un término similar al riesgo global, motivo por el cual también debemos descartarlo. Para hacer el cierre de la teleclase práctica número 1, vamos a repasar muy brevemente qué conceptos hemos adquirido en el desarrollo de este caso práctico. En primer lugar, hemos visto en qué circunstancia el auditor debe aplicar prueba de controles de la organización y en qué circunstancia aplicará pruebas sustantivas. En segundo lugar, hemos aprendido cuándo se ve afectado y cómo se evalúan los tres tipos de riesgos individuales de auditoría. Estos son el riesgo inherente, el riesgo de control y el riesgo de falta de detección, que es el único riesgo que maneja el auditor externo, variando la naturaleza, alcance y oportunidad de sus pruebas sustantivas. Finalmente, hemos visto la relación que existe entre el riesgo involucrado y las pruebas de auditoría asociadas que aplicaremos. En tal sentido, dijimos que cuando el riesgo involucrado sea el riesgo de control, o sea que existe un riesgo de control alto, porque la empresa no posee un buen sistema de control interno, no podremos aplicar prueba de cumplimiento de controles y deberemos aplicar pruebas sustantivas amplias. En contraposición, si la empresa tiene un buen sistema de control interno y el riesgo de control es bajo, podremos confiar en dichos controles y basaremos nuestra auditoría en verificar los controles de la empresa y aplicaremos pruebas sustantivas mínimas o muy pequeñas. Con esto damos por finalizada la teleclase práctica número 1. Los despido y nos reencontramos en el módulo 2.